Compañeros, buenas noches. Mi nombre es Daniel Vanegas, soy director de Globoenfoques. Hoy tenemos un programa súper interesante a esta hora con el abogado Óscar Santamaría, abogado penalista, quien nos va a hablar sobre un tema súper importante que ha dado de qué hablar a lo largo de este año respecto al caso del padre Carlos Yepes, uno de los líderes religiosos más importantes de Antioquia y quien en este momento se encuentra suspendido por una orden del Vaticano para adelantar una investigación por un caso de posible abuso sexual. Vamos a hablar con el abogado Óscar Santamaría, quien nos va a hablar sobre este tema. Vamos a hacer un análisis jurídico respecto al derecho canónico, la posibilidad de cómo llevar una investigación penal a alguien de la Iglesia Católica, sobre todo alguien tan reconocido como es este personaje, como es el padre Carlos Yepes. Vamos a hacer ese análisis, cómo se trata, el concordato está vigente, es lo mismo procesar a un líder religioso de una iglesia católica que de una iglesia cristiana. Eso lo vamos a tratar con el abogado Óscar Santamaría, quien se nos va a unir a la transmisión en este momento, y vamos a hablar va a contar también desde su visión jurídica este análisis. Profe, buenas noches. Buenas noches a toda la comunidad, a los que están conectados con Globoenfoques. Gracias por la invitación y estamos aquí para aclarar dudas y aportar desde la academia a los casos que son de connotación y que están pasando en nuestra ciudad y el país. Profe, comencemos por contextualizar a los compañeros. Ya mencionamos que Carlos Yepes es un líder súper conocido en Antioquia, un gran guía espiritual que tiene su programa en Televida, que fue inclusive capellán de la gobernación de Antioquia y se dio a conocer por el hecho del secuestro de Guillermo Gaviria y Gilberto Echeverri en el año 2002, que fue cuando tuvo ese punto, digamos, de conocimiento público. Profe, ¿cómo nace este proceso al padre Yepes? Tenemos entendido de que habían unas denuncias al comienzo de los años 2000, que una persona que lo estaba denunciando se retractó en ese momento, pero que vuelve a aparecer como 15 años después. ¿Cómo nace este proceso del padre Carlos Yepes? Inicialmente inicia por unas denuncias que se instauraron ante la Fiscalía General de la Nación, pero después de esto hubo una conciliación y esto es archivado. Pero posteriormente un periodista publica un texto y denuncia al padre Yepes por presuntos hechos de pederastia. Hace una denuncia y esto va cogiendo una fuerza que llega hasta el Vaticano y se inicia una investigación en lo relacionado con el código canónico y se expide un decreto donde lo suspenden temporalmente del servicio sacerdotal. Decreto el cual no se le ha notificado al padre Yepes, lo cual ni siquiera es conocido por él. Primero, como pasa en Colombia, primero conocen los medios de comunicación de las actividades, ya sea por parte de la Fiscalía, en este caso por parte de Roma, y se filtra ante los medios de comunicación y sale esto a la luz pública y que ya el país lo conoce, la ciudad y el departamento. Profe, ¿y cómo sería la debida notificación que le deberían hacer al padre para que se le iniciase este proceso? ¿O él, al no tener conocimiento o no existiendo la notificación formal, todavía puede seguir realizando sus actividades de predicación? Él podría seguir con sus actividades de predicación. A él se le debe notificar por medio de la Arquidiócesis de Medellín, que es la encargada en este momento de llevar la investigación contra el padre Yepes por las presuntas denuncias que se presentaron hace algunos años. ¿Y quién investigaría? Una de las preguntas que surge mucho en este caso es si el concordato está vigente. ¿Y qué quiere decir que tengamos concordato? Porque alguna gente lo interpreta como de que la justicia se trata en Roma y no se trata, digamos, ante organismos colombianos. A ver, lo que pasa es que hay dos situaciones. Una es la investigación que puede hacer el Estado colombiano en la facultad constitucional que le da el artículo 250, y otra es la investigación que debe darse por medio de
el código canónico, que en este momento hay un código canónico vigente, iniciando el siglo XIX. Se expidió un código canónico en el año 1903, si no estoy mal, y después cuando Juan Pablo II ingresó como papa, hubo una reforma, hubo otro debate jurídico del derecho canónico y se expidió, y es el que ahora está rigiendo para las personas que hacen parte de la Iglesia Católica, tanto como sacerdotes, diáconos, obispos, arzobispos y demás. Y rige para en todo el mundo donde esté la Iglesia Católica, por decirlo así, prestando sus servicios sacerdotales o eclesiásticos. Profe, ¿y cómo se llevaría a cabo esa investigación? ¿Desde Roma mandan personas para investigar el hecho aquí o trabajan en conjunto con autoridades colombianas? ¿Cómo se adelantaría ese caso? El Código Canónico trae un articulado o unos cánones, dice que son cánones, pero se asimila a los artículos de cualquier código de la justicia ordinaria. El que inicia la investigación, el que tiene la competencia es la diócesis donde presuntamente existieron los hechos, ¿cierto? De los hechos que se habla. Sería la archidiócesis de Medellín, en cabeza del arzobispo de Medellín, el encargado de llevar esta investigación, ¿cierto? Y mirar si hay mérito para iniciar una demanda que ya iría ante el juez de la jurisdicción canónica para tomar decisiones. ¿Hay algún caso reciente del que haya tenido éxito o finalizado una investigación de estas? A ver, lo que pasa es que estas investigaciones del derecho canónico están sometidas a reserva, ¿cierto? Y son muy pocos los casos en Colombia que han salido a la luz pública. Hay unos casos en Villavicencio que no sabemos en qué terminaron, otros casos en Bogotá que no sabemos en qué terminaron, y recientemente el caso que ha dado una imagen algo populista ha sido el caso del padre Yepes, pero no sabemos estos otros casos en qué han terminado, si ha habido condena o no ha habido condena. En el derecho canónico hay varias situaciones, como el derecho penal colombiano. En el derecho penal colombiano lo que le interesa al derecho penal es una pena de prisión. Acá en el derecho canónico no hay penas de prisión. Las penas son bajo sanciones que se le dan referente al quehacer sacerdotal de estas personas, más al quehacer de ellos como clérigos. ¿Y en esta situación es solamente para líderes o predicadores de la Iglesia Católica? ¿No se puede para predicadores de otro tipo de cultos? No, es únicamente para la Iglesia Católica. Ese código canónico expedido en 1982 es únicamente y exclusiva para las personas de la Iglesia Católica, sacerdotes, diáconos, obispos y arzobispos. Profe, y referente a algo relacionado con la definición, ¿qué definición podemos encontrar en el derecho canónico? Porque nosotros podemos entender algo, pero ¿cuál es la definición del derecho canónico de por sí? La definición del derecho penal canónico puede entenderse como ese control que hace el Papa a través de una regulación referente a las conductas a las que están sometidas los que ejercen el sacerdocio o el ministerio, la vocación sacerdotal. Eso podemos definirlo como una autorregulación al quehacer como pastor desde la Iglesia Católica, desde el sacerdocio. Es que es muy difícil equipararlo al derecho penal común, al derecho penal que ejercen los estados. Acá es más como un tema de ética, un tema de devoción, un tema de cumplir unos principios, unas normas desde la Iglesia Católica para servirle a ese Dios al cual cree la Iglesia Católica. ¿Y en algún momento se puede extender ese tipo de sanciones a las personas que hagan parte de esa comunidad o que no hagan parte de esa comunidad? Ahí nos decía María Camila Grisales de que posiblemente las sanciones también vayan, digamos, para algunas personas laicas. También,
incluso a las personas, a los que son devotos de la religión católica, también pueden haber sanciones, ¿cierto? Por incumplir el deber como cristianos. Pero en este caso es más un tema de derecho penal lo que se está investigando, porque el Código Penal Canónico trae dos líneas, unas para los que son, para los que, por decirlo así, militan como cristianos, como devotos del catolicismo, y otra es para los que son pastores, para los que rigen el sacerdocio y pueden infringir cánones que van contra el buen nombre de la Iglesia Católica. Profe, ¿cómo qué sanciones, por ejemplo? Las sanciones pueden ser el retiro del ministerio sacerdotal, temporal, parcialmente, o de apartarlo toda la vida de esa formación que tuvo en el seminario y que fue ya ordenado. Es sacarlo, es la sanción más grave que hay en el Código Canónico, es sacarlo del sacerdocio de por vida, por decirlo así, porque hay otras sanciones ahí que no recuerdo muy bien, que son temporales. Y eso incluye cuando una persona la excomulgan. Ahí en una parte de los cánones, no recuerdo si es en 1723 y siguientes, habla de esa situación, se habla de la excomunión, pero son términos más como históricos, porque no se aplican muy a menudo y no se dan a diario. Estas situaciones son muy pocas, por decir de 1001, decir ninguna, son muy pocas lo que hay, por decirlo así, históricamente. Si a personas las han sacado de la Iglesia Católica, se le han aplicado la excomunión. Y, por ejemplo, una persona que vaya a iniciar o que tenga algún elemento probatorio o tenga justificación en su petición y quiera iniciar un proceso contra un miembro de la Iglesia, por ejemplo, o quiera iniciarle una investigación o quiera conocer información a la institución, ¿cómo sería el procedimiento? ¿Tiene que ir ante la justicia ordinaria o tiene que ir ante el arzobispo, ante la arquidiócesis, a donde la curia? ¿Dónde sería el procedimiento? Hay que instalar una denuncia ante la arquidiócesis, que es la competente para mirar si hay mérito o no para ello, y recordemos siempre que debe entenderse algo, lo que es el debido proceso y la presunción de inocencia en el derecho penal canónico, porque a veces los medios de comunicación tratan a las personas que están siendo investigadas como culpables. Estas investigaciones están sujetas a reserva. No es como la ley 906 que puede haber la prensa puede conocer, las actuaciones son públicas, excepto pues cuando hay menores. En este caso todo está sometido a reserva, pero dice en alguna parte del Código Canónico que tiene que estar sujeta a colaborar, a ayudar a la jurisdicción ordinaria. En este caso sabemos que no hay una investigación por parte de la Unidad de Delitos Sexuales de la ciudad de Medellín, porque si hubiese una investigación, pues ya los medios serían los primeros que estarían notificados y ya el país, Antioquia, Colombia, supiera de esto. ¿Usted cree que se ha respetado, digamos, ese debido proceso en el caso del padre Yepes? El periodista sacó un libro, Dejad que los niños vengan a mí, un libro que incluso ganó un premio a nivel periodístico, pero en este libro no hay una prueba que pueda decirse que efectivamente estos hechos ocurrieron. Y uno como abogado, como jurista, debe trabajar es con la prueba, con lo que le indique que efectivamente ese hecho ocurrió. Notificaron inicialmente a los medios de comunicación y se notificó ese decreto donde lo suspenden temporalmente del ejercicio sacerdotal. Eso se puede equiparar a una medida de aseguramiento en la jurisdicción ordinaria. No quiere decir que porque hay un decreto de suspensión provisional, una medida de aseguramiento, ya se puede hablar de una culpabilidad. Pero los medios de comunicación han dado a entender de que el padre Yepes es una persona que es culpable de los hechos que se le está investigando. Pero hagamos más análisis respecto a ese punto, porque una medida de aseguramiento es como el equivalente de nuestro sistema. La medida de aseguramiento
como medida cautelar que se deben cumplir unos fines constitucionales en el derecho penal ordinario, y la suspensión provisional para que se cumplan unos fines y genere un tema de transparencia, de objetividad, para que la investigación llegue a un buen término. Eso podría equipararse a esa manera. Que lo suspende, lo retira temporalmente del ejercicio, él sigue siendo sacerdote hasta que haya una condena, y esa condena quede en firme por parte del obispo, y si se interponen los recursos, pues esperar que en segunda instancia, porque si es una segunda instancia, en Roma definan si efectivamente es culpable o no es culpable por estos hechos. Profe, acá María Camila Grisales nos recuerda que hay un proceso de denuncia por el caso de injuria y calumnia contra el periodista que hizo el padre Yepes. ¿Tiene futuro o llegó a prosperar o no a prosperar? Esto es un proceso que se llevó a cabo, que se denunció ante la Fiscalía General de la Nación, y por los archivos que se tiene, esto se concilió y esta persona se retractó de lo que en su momento dijo. De ser así, de no haberse retractado, se hubiese dado traslado a la unidad CAIBAS, a la unidad de delitos sexuales de la ciudad de Medellín, para que llevara a cabo esta investigación. No hay nada en este momento en Fiscalía, se concilió, y por haberse conciliado se archivó la investigación, que lo tuvo una Fiscalía local en su momento. ¿Y hay posibilidad de que algún proceso así prospere? Porque hay una línea entre lo que es periodismo y opinión y entre lo que es, digamos, una noticia objetiva. ¿Cuándo se traspasa esa línea, profe? Hablando penalmente, porque te digo que es muy complicada. Los medios de comunicación están para hacer un control social y para denunciar, pero la línea se traspasa para que trascienda al mundo jurídico, al mundo penal de la jurisdicción ordinaria, cuando hay unos elementos donde puede inferirse que efectivamente el padre Yepes incurrió en algún delito, en este caso un delito contra la formación e integridad sexual, pero en este momento no hay nada de ello. Si los hubiese, vuelvo y reitero, la prensa ya lo supiera, pero no estamos hablando de hechos supuestamente del año 1995 y del año 2000. Recordemos también que hay un término en la jurisdicción ordinaria, lo que puede hablarse de prescripción, pero recordemos que cuando es un tema contra menores, la prescripción empieza a contar cuando esta persona cumple los 18 años. Pero usted tiene conocimiento sabemos que esos procesos son reservados, pero en algún caso en el que, escuchando una entrevista que le hicieron al periodista que instauró pues que sacó el libro, escuchaba que él menciona que hay un cura en Medellín que a mediados de comienzo de los 2000 fue procesado. ¿Usted recuerda ese caso? No tengo conocimiento de ese caso, no tengo conocimiento del caso. Sin embargo, no es para nosotros de pronto ajeno que hay personas padres, sacerdotes que están condenados por delitos sexuales, pero en este caso pues no lo conozco. Pero en los centros penitenciarios y carceleros del país hay muchas personas que están condenadas por este caso. Incluso en Bellavista podemos mirar que hay sacerdotes condenados por delitos sexuales. Lo preocupante de esto es que son en municipios donde los jueces son promiscuos, que conocen de todo, entonces no genera como que haya una objetividad en la decisión o haya una preparación de ese tercero neutral para emitir una decisión de condena. Y ellos dentro de los establecimientos carcelarios pueden adelantar labores de predicación, por ejemplo. Lo que pasa es que... ¿O la sanción es nada más penal? ¿O también la sanción se integra con sanción desde la institución? La sanción es únicamente penal, pero si paralelamente se inició el proceso entre la jurisdicción canónica y hay una sanción, hay un fallo, él no puede ejercer la función sacerdotal para celebrar
Eucaristías y los sacramentos. ¿Cuánto puede durar una investigación adelantada por arquidiócesis, sobre todo teniendo en cuenta que no se le ha notificado debidamente a él? Esto, recordemos que el derecho penal canónico es un derecho escritural, no es un derecho oral o mixto como es la ley 906. Esto puede demorar 3, 4 años, porque recordemos que hay una segunda instancia. Y en este momento el proceso apenas se inició con la supuesta medida cautelar, que es el decreto donde lo suspenden temporalmente al padre Yepes. Profe, y ya centrándonos un poco más en el tema del derecho canónico, el derecho penal canónico, ¿usted está adelantando o conoce algún otro caso que esté en este momento en el país avanzando? Según lo que hemos leído en portales de prensa y de periódicos reconocidos de alta circulación, en este momento hay, como lo dije inicialmente, hay unos casos en Villavicencio y también hay unos casos en Bogotá. En este momento en Medellín ya sabemos a la luz pública que es el caso del padre Yepes, no sabemos de otros casos. Se me viene a la mente también otro caso de unos sacerdotes en el departamento de Boyacá, donde también este mismo periodista lo denunció por hechos de delitos sexuales contra menores, pero en este momento no se sabe, no hay nada a la luz pública, porque la arquidiócesis de Bogotá no ha publicado nada de esto, ellos no publican nada en un portal. Entonces esto está sometido a reserva y la luz pública no lo ha conocido, entonces no sabemos en qué etapa está, si hubo condena, si hay medida cautelar o cuál ha sido el desarrollo, o sea, está en apelación ante la Santa Sede. Pero ¿existe la posibilidad de un derecho de petición, de algún tipo de acción para romper esa reserva de parte de las investigaciones de la Iglesia para que las conozcan, ya sea periodistas o autoridades judiciales? El derecho de petición es un derecho constitucional que está en el artículo 23 y que está regulado mediante la ley que se expidió, pero al estar el concordato vigente, no se permitiría el conocimiento de lo que está en el expediente. Ya mediante posiblemente una acción de tutela, y el juez de tutela definirá si efectivamente sí o si no. Si a mí me dieran el concepto, yo no daría información de la investigación. ¿Por qué? Porque una reserva notarial, y así lo trae el Código Canónico expedido en 1982. ¿Hasta cuándo tiene la vigencia del concordato? Porque está en el mismo nivel, es entendible que está en el bloque constitucional, ¿cierto? Recordemos que en el artículo 93 hay los convenios y tratados internacionales ratificados por Colombia tienen fuerza vinculante y se entenderán que hacen parte de la Constitución. La fecha exacta hasta cuándo está el concordato no la tengo clara, pero en este momento es norma. Incluso puede haber un choque de intereses ahí, de ese derecho a saber, mediante la petición que se hace y el concordato que está vigente con la Santa Sede, con Roma, porque Roma es un Estado y está el Estado del Vaticano y es entendido como cualquier país, tanto quien es organización político-administrativa. Y si eso está vigente, pues no se podría dar esa información que requiere la prensa y que el país querrá conocer, porque bastante morbosos somos en Colombia referente a investigaciones. Profe, aquí nos recuerdan, nos dice María Camila, profe, gracias por su objetividad. Vale la pena recordar el caso del cardenal George Pell. Sí, esto es un cardenal que fue sancionado y que fue retirado. Esto es un caso que fue por fuera de Colombia. Esto no sucedió en Colombia. Incluso en el mismo libro de esta persona hace relación incluso a un cardenal colombiano, pero esa información se quedó quieto. No hay información. Pero vuelvo y reitero, viendo el tema del padre el padre Yepes debe ser tratado como inocente, presunción de inocencia, debido proceso. Los medios de comunicación deben ser objetivos, porque a veces una cadena radial
no fue objetiva y esto le causa daño a las personas. La reputación es muy difícil de conseguirla, construirla en muchos años, destruirla en 1 minuto, 2 minutos. Y la imagen que queda es de un sacerdote que supuestamente abusó, pero sin que haya un fallo y que ese fallo haya quedado en firme. Entonces hay que ser muy objetivos, hay que ser muy planos en la información, hay que ser muy coherentes con lo que se dice, porque cuando no somos objetivos, por eso es que a veces las personas van a las vías de hechos y no se cree en el derecho, en este caso en el derecho penal canónico. Profe, aquí nos dice Alejo Álvarez, ¿qué pasa cuando los asuntos llegan, por ejemplo, a la Corte Suprema de Justicia, como en el caso del padre Mario Castrillón, y cuáles son los efectos, características de este tipo de casos? Pues si un proceso llegó a la Corte es porque llegó en casación o llegó en revisión en la jurisdicción ordinaria. Y si hay condena, pues esa persona tendrá, como es referente a la ley 599 que se, y la ley 906 que se le llevó el proceso, la pena será en estos casos privativa de la libertad. Pero si no se llevó una investigación mediante el derecho penal canónico, no es que pueda decirse que se convalida, no. Acá no hay un tema de convalidación o un tema de prueba trasladada. Sí puede darse prueba trasladada del derecho penal canónico a la jurisdicción ordinaria, pero no a la inversa, no aplicaría en ese caso. La Corte Suprema, recordemos que es el máximo organismo de la jurisdicción ordinaria, y de ser así, y si hay una condena, pues o hay una absolución, ya tocará mirarse los efectos de la una o de la otra. Para los que están preguntando quién es Mario Castrillón, ha sido el único sacerdote de la Arquidiócesis de Medellín condenado a 100 meses de prisión por acceso carnal abusivo con menor de 14 años en concurso homogéneo y sucesivo y actos sexuales abusivos con menor de 14 años. Castrillón pagó su condena en casa por cárcel, dice pues el medio aquí que leo, y luego fue enviado a la cárcel de Bellavista, en Medellín. A pesar de ser acusado y juzgado como pederasta, ejerce su sacerdocio en la Clínica El Rosario. Estamos hablando pues de un artículo de 2018, pero para contextualizar quién era el padre Mario Castrillón. Profe, ¿conoce el caso del padre Mario? No conozco el caso del padre Mario, pero sí conozco de otros sacerdotes que han sido condenados, incluso están en Bellavista, y han sido casos que han sucedido, hechos que pasaron, porque así lo dijo la jurisdicción ordinaria, que fueron por fuera de Medellín, el municipio de Antioquia. Conozco varios casos, en alguna de ellos estuve en su momento como defensor, y un juzgado promiscuo del circuito emitió decisión de condena. En igual sentido, el Tribunal Superior de Antioquia, y no se llevó a casación. Yo estuve en la etapa inicialmente del juicio, pero después llegó otro abogado y terminó el proceso y hubo condena por el delito de actos sexuales abusivos a menor de 14 años. Profe, en este momento, la semana pasada hicimos una encuesta en Globo contando la posibilidad de que hay de que llegue la prisión perpetua o la cadena perpetua en Colombia. Exacto. ¿Hay posibilidad de que en estos casos de llegar a avanzar y que en un eventual caso se confirme de que algún sacerdote incurrió en estos actos, se le aplique esa prisión perpetua? No, es que mira, en este momento hay un debate en el Legislativo de Colombia, en el Congreso de la República, pero de esto pasar iría a un control constitucional. La Corte Constitucional en ese control posterior haría el control y se caería esta decisión. Incluso esto va contra los parámetros constitucionales, la filosofía de la Constitución de 1991 como Estado social, democrático y derecho, porque prohíben la cadena perpetua. E incluso yo no sé para qué, eso es un tema de populismo punitivo, como lo dice Zaffaroni, para qué la cadena perpetua si tienes 40 años te condenas a 50 y hay una cadena perpetua. Entonces yo creo que es más como de un mensaje a la sociedad, pero un mensaje mal entendido. Si yo tengo 32 años, que es lo que tengo, y me condenan a 40, ¿cuánto es el promedio de vida de un colombiano? En este caso, que estamos en el COVID,
¿Cuál es la vulneración de esa persona privada de la libertad si es contaminada con este virus? Entonces yo creo que ese tema de cadena perpetua en este momento es simplemente un tema de populismo punitivo de los que quieren llevar este proyecto de ley a su buen fin. Esto la Corte Constitucional, hay unos magistrados muy serios como Carlos Bernal Pulido. Yo no creería que esto pase ese control de constitucionalidad, porque lo que tendría que haber es una contrarreforma, como lo dice Hernando Valencia Villa, a la Constitución. Profe, pregunta Emanuel Duque, ¿responsabilidad penal en el sistema ordinario no supone responsabilidad penal canónica? No, mire el caso de este padre que ejerce en la clínica El Rosario, ya ustedes lo dijeron, en un artículo de prensa. Puede que se dé la investigación paralelamente, en este caso no se dio paralelamente, solamente la jurisdicción ordinaria. Y en ninguna parte de los cánones del Código Canónico dice, si usted es condenado por la justicia ordinaria, usted no puede seguir, cuando pague la condena, no puede ejercer el sacerdocio. En ninguna parte de los cánones lo dice. Profe, habíamos dicho que... Un tema de ética, un tema sí. de ética. Profe, habíamos mencionado de que la arquidiócesis es quien, en este caso, adelantaría la investigación. ¿Cómo se llega a tomar la decisión dentro de este órgano? ¿Hay algún tipo de consejo? ¿Hay algún tipo de obispo, de cardenales, de miembros de las iglesias de Medellín que se reúnan a investigar y decidir la situación jurídica, si se puede decir, del padre Yepes, por ejemplo? En este caso es el arzobispo de Medellín el que inicia la investigación, ¿cierto? Podríamos hacerle la similitud, sería el de policía judicial en el sistema ordinario. Y ellos fijan quién sería el juez, ya sea órgano o colegiado o no, que tiene que ser mayor de 30 años y que tenga conocimientos de derecho canónico para tomar una decisión, ya sea de condena o de absolución. Pero tiene que cumplir con unos estándares que dice el Código Canónico. Aportar prueba. Esa prueba debe ser pasada mediante una demanda que la podemos equiparar al escrito de acusación. Ya esa prueba es conocida, se ejerce la contradicción, se practica la prueba y se toma una decisión en primera instancia. La decisión puede ser en órgano colegiado o un solo juez. Eso va a decisión, eso queda al arbitrio del obispo que está llevando la investigación. Profe, ¿algo más para agregar, digamos, a estos temas de los que estamos tratando? ¿Algún caso, algún concepto? Vuelvo y reitero, uno que es abogado defensor, que es académico, uno debe siempre tener algo claro, que la comunidad debe saber, que Medellín debe saber, que Colombia debe saber, que Antioquia debe saber, principalmente la presunción de inocencia, debido proceso, que van de la mano, que uno debe alardear cuando llegue una condena y que esa condena esté en firme, y que en este caso, que es lo que está llevando, es un juicio mediático, que en el juicio mediático, de ser así, que se aporte prueba, porque no se está aportando ni siquiera prueba para que la comunidad haga una valoración en ese control social que se hace. Estamos hablando simplemente de un libro que ganó un premio Simón Bolívar y que esta persona se ha aprovechado de ese libro para ascender como periodista a nivel nacional, y que él es capaz de pasar por encima del que sea para lograr sus fines. Es un periodista reconocido, mucha gente lo quiere, otros los odian. Yo no sé quién es él, no lo he visto, nunca me he sentado con él, pero yo creo que uno como medio de comunicación, uno como periodista, debe ser muy objetivo con lo que se hace, porque es muy triste cuando uno escucha las intervenciones, ya se habla de que el padre Yepes es culpable. No, yo creo que uno no puede dañarle la vida a un ser humano, porque en este momento es el padre Yepes, en cualquier momento puede ser él que la justicia ordinaria lo esté investigando, y que los mismos medios de comunicación le den de esa agua que él le está dando al padre Yepes. Eso sería como para agregar. Y otra situación es que el órgano que está llevando la investigación, el derecho penal canónico, debe ser muy objetivo. En muchos casos, y hay que decirlo y tiene que saberse, es que dentro de la religión católica, dentro de la iglesia, hay líneas.
hay líneas que son incluso más peligrosas que la de la política. Estas personas a veces hay unos egos, hay un choque entre ellos por ascender, por tener poder, que esto no sale a la luz pública. En la Iglesia Católica hay varias líneas. Hay una línea de ultraderecha, conservadora, otra línea más liberal, una línea más ponderada. Lo que no sabemos en este caso cómo sería el caso de Medellín, tocaría entrar a investigación y no sabemos quién está detrás de ello, quién quiere hacerle daño al padre Yepes, quién quiere minimizarlo, quién quiere sacarlo de esa esfera, porque si recordamos, ha sido una persona que ha dado un buen nombre en la ciudad, en el país, en el mundo, dentro de sus transmisiones en YouTube. El padre Yepes adquiere como un nombre, como ya se dijo al inicio de la presentación, cuando Guillermo Gaviria inicia con ese sueño tan anhelado de paz, que inicia esa caminata de Medellín a Caicedo y es secuestrado por las FARC. Se llevan a Guillermo Gaviria y a Gilberto Echeverry y se llevan al padre. El padre estuvo varios días secuestrado y en ese momento es cuando el padre va iniciando, va escalando en su buen nombre. En su momento también fue capellán de la alcaldía de Medellín y de la gobernación de Antioquia. Incluso cuando hice prácticas en la alcaldía de Medellín, veía al padre Yepes, yo no lo conozco, no sé quién es él, pero es muy triste que le quieran dañar el nombre a una persona que ha ascendido, que se ha hecho pulso y que lo quieren minimizar simplemente, yo diría, por otras personas ganar premios, o no sabemos dentro de la iglesia quién también quiere minimizarlo y que él no siga creciendo en el sacerdocio. ¿Él fue capellán en la gobernación de quién? Él fue capellán en la gobernación cuando asesinan a cuando secuestran a Gaviria y a Gilberto Echeverry. Él pasa a ser capellán de la gobernación de Antioquia, que en ese Eugenio Prieto. No, si no estoy mal, el encargado fue Eugenio Prieto, el que fue director de la IDEA y terminó el año pasado como director del área metropolitana. En ese momento. Profe, esta tarde tuvimos un encuentro con el profe Miguel Ángel Cortés hablando de derecho penal y criminalística. Gran amigo y colega. Estuvimos hablando sobre las líneas de énfasis en derecho penal y la motivación para algunos a enfocarse, por ejemplo, en esa línea. Usted, a los estudiantes que nos están viendo, a la comunidad académica, abogados, egresados y personas que también estudian otras carreras, porque esto es derecho para todos, ¿cuál sería una motivación para que una persona se fuera por esa línea penal? ¿Del derecho penal canónico, me estás diciendo? Por ejemplo. A ver, lo que pasa es que esto es un tema que es muy poco explorado y son muy pocos los especialistas o doctores en derecho penal canónico en la ciudad de Medellín. Yo solamente conozco, que fue incluso mi profesor en la universidad cuando estudié en la Universidad Católica Luis Amigo hace algunos años. Yo creo que esto hay que estudiarlo, primeramente por cultura general, segundo porque uno creería que es igual o es similar a la ley 906, que es nuestro Código de Procedimiento Penal. No, aquí hay un código canónico que en ese mismo código canónico trae cuáles son los delitos y cuál es el procedimiento. Hay que estudiarlo para enseñarlo, porque no es muy común que esto pase, pero mira que en este momento está pasando y nos está tocando la puerta, está pasando en la ciudad de Medellín, y a veces no entendemos que hay una jurisdicción paralela que es el derecho penal canónico, y que hay un código que rige para todos los estados que hacen parte del Vaticano y que en ellos se divulga o se practica en la religión católica. Esto hay que estudiarlo y hay que saber para poder emitir conceptos objetivos y conformes a derecho, para no salir con opiniones simplemente apresuradas o bajo emociones. Profe, ¿y dónde aprender este tipo de derecho en Medellín? En la Universidad Católica, mis amigos, tiene una línea, no sé si todavía la tiene, la Universidad Pontificia Bolivariana. En Bogotá, la Universidad Javeriana tiene una línea, incluso yo creo que, si no estoy mal, tiene la especialización en Derecho Canónico, o incluso en la Universidad de Roma, el que quiera salir a hacer su maestría o su doctorado, tiene un doctorado en Derecho Canónico. En Derecho Canónico, pero recordemos que hay una línea que es Derecho Penal Canónico, que es referente a las sanciones
a los que practicamos el catolicismo o a los que son miembros de la Iglesia Católica como diáconos o sacerdotes, diáconos, presbíteros, obispos y arzobispos. Profe, entendiendo que la justicia colombiana, la jurisdicción ordinaria está colapsada, y sobre todo ahora que se viene la apertura de procesos, la apertura de los juzgados, va a estar peor. La pregunta mía sería la siguiente, y entendiendo la incertidumbre de algunos, en el derecho canónico si hay justicia. Debemos de creer primero que todo en la justicia, ¿cierto? Y en las personas que son designadas para impartir justicia. Claro que hay justicia, lo que pasa es que estamos acostumbrados como ciudadanos del común que cuando hay una sanción sea mediante pena privativa, y en el derecho penal canónico no hay penas privativas de la libertad. Eso tiene que quedar claro, no hay penas privativas de la libertad. La pena más grave que hay en el derecho penal canónico es sacarlo de por vida el ejercicio sacerdotal. Es decir, yo me formé toda mi vida en un seminario, me formé como en teología, en filosofía, y esa es la pena, es el castigo a no poder ejercerlo, porque para eso fue lo que te preparaste. Entonces se dirá que de pronto hay un tema de impunidad. No hay un tema de impunidad, esa es la ley, esa es la ley canónica. Eso fue lo que Juan Pablo II en su momento, con un grupo de arzobispos y de obispos a nivel mundial, miraron cuál era lo que se necesitaba para regular la Iglesia Católica. Es lo que tenemos. Y así de pronto hay una reforma a ese código canónico o una contrarreforma, no sabemos, ya podemos mirar si efectivamente hay penas o no privativas de la libertad, pero también hay un logro. Recordemos que el Papa Francisco creó, se me va en este momento, siempre se me olvida, como una especie de un órgano especializado para investigar. La Congregación para la Doctrina de la Fe. Eso, la Congregación para la Doctrina de la Fe. El Papa el Papa Francisco crea esta congregación y con el fin de generar más transparencia, porque era un reclamo que a nivel global se venía haciendo por parte de los estados y más en los Estados Unidos, de que había impunidad. Entonces se crea esto con el fin de generar transparencia, objetividad y creer en la justicia canónica. Profe, y hablemos de la compensación. La reparación de la posible víctima. Entendemos de que no hay penas tradicionales como la privativa de la libertad, no hay penas de prisión, pero hablemos de la reparación. En un eventual caso, no nos quedemos en los casos de abusos, porque hay infinidad de casos que pueden ocasionar algún tipo de diferentes delitos. ¿Cómo es la reparación que se da dentro de este sistema jurídico? Reparación económica, reparación simbólica, retractación pública. En este sistema jurídico no hay reparación económica, como lo hay en la ley 906, que se habla de ese incidente de reparación. En este código no lo hay. Recordemos que es un código de bastante años, de más de 30 años, que es del 82, cuando Juan Pablo II lo despidió. No hay ningún tema tampoco, por decir así, de retractación o de perdón ante lo público. No hay un capítulo o una normatividad que nos hable de esto en el Código Canónico. Y en algunos de los casos de los que hemos mencionado, ¿hay algún ejemplo de alguna reparación que se haya dado? ¿De algún tipo de perdón, de algún tipo de pronunciamiento? En su momento, el Papa Francisco pidió perdón ante el mundo por los casos que han pasado referente al tema de pederastia. Él sí pidió un perdón como máximo órgano, como director de la Iglesia Católica. Él hizo un pronunciamiento a nivel mundial pidiendo este perdón. Él sí lo hizo. Yo recuerdo que ese fue el año antepasado que él hizo ese pronunciamiento ante el mundo, pidiendo perdón, porque es que los medios de comunicación a nivel global estaban haciendo mucha presión y él salió a decirle al mundo: perdón, pues, si nos hemos equivocado, si la Iglesia Católica se ha equivocado, si miembros de la Iglesia Católica han incurrido en estos hechos, porque para nadie es un secreto que la Iglesia Católica ha incurrido en muchos errores a través de la historia.
eso no puede ser negado y se tiene que saber. Pero él como máximo director sí pidió perdón ante el mundo en la Santa Sede. Sería también la oportunidad de que siguiesen esas reformas que está haciendo el Papa Francisco, inclusive con de pronto llegar a modificar tanto el código canónico como también lograr permitir algún tipo de visión distinta del manejo de los pastores, por ejemplo. Ya sea que se está también hablando de que posiblemente puedan llegar mujeres, de que posiblemente puedan tener pareja los pastores, los sacerdotes. ¿Usted cree que más reformas se vienen a lo que se viene de la Iglesia en este periodo del Papa Francisco? Se vienen reformas, estamos hablando de un Papa liberal, una trascendencia liberal, no de la de centro conservador, ultraconservador, no. Si vienen reformas, yo creo que la cosmovisión del mundo ha cambiado, esa forma de mirar al mundo. El mundo no va a ser diferente después de que pasemos de esta pandemia. Eso se ha venido hablando de que los sacerdotes puedan tener pareja y que lleguen las mujeres a raíz de lo que está pasando en la Amazonía, porque faltan pastores. Y yo creo que yo estaría de acuerdo que eso pasara, que los sacerdotes, los diáconos, presbíteros, obispos, arzobispos tengan su pareja, porque yo creo que ya esa forma retrógrada de mirar a los sacerdotes como una persona, es que somos humanos, y los humanos tenemos sentimientos y estamos vivos, no estamos muertos, entonces, y tenemos sensaciones, y esas personas son como nosotros, comunes y corrientes. Entonces yo creería que vienen cambios, que los cambios son lentos, sí, los cambios son lentos. Y también creería que vienen cambios en la normatividad canónica referente a los delitos en los que posiblemente pueden incurrir los que militan, los que son pastores de la Iglesia Católica. Yo creo que cambios van a haber. Lo que pasa es que, pues como todos los cambios son lentos. Y el derecho penal canónico, la sociedad va a mil. Y estamos hablando de un código del 82. Profe, y referente también a la posibilidad de que algunas iglesias paguen algunos tributos, algún tipo de impuestos diferentes, como se ha venido planteando en algunos debates, ¿es posible que esto prospere? Pero impuestos... Porque en algunas entrevistas uno escucha que dicen, no, pero es que ellos ya pagan un impuesto, no, es que ellos ya hacen un aporte, no, es que se desnaturaliza el servicio que prestan si colocamos posiblemente algún cobro. Entonces uno de los debates que se escuchan mucho, sobre todo en los periodos legislativos al inicio, es la posibilidad de que algunas iglesias paguen más impuestos, también contemplando lo que se viene con una posible reforma, no la llaman tributaria, pero posiblemente la pueden llamar con otro nombre, como fue la ley de financiamiento. Mira, recordemos que Colombia es una libertad de cultos. Después del 91, de la Constitución de 1991, siguió la libertad de cultos como norma de carácter constitucional. Eso tiene que quedar claro. Lo otro es que las iglesias pagan industria y comercio, pagan impuesto predial. Las iglesias pagan energía, las iglesias pagan agua. Y, por ejemplo, las iglesias Testigos de Jehová, la Triangular, esas iglesias también pagan industria y comercio. Yo lo que no sé es cuánto es, porque no soy especialista en derecho tributario ni en derecho comercial, pero impuestos sí están pagando, contribuciones sí están pagando. Lo que ya tocaría mirar es cuánto va a ser ese recaudo que va a haber, porque es que cuando uno va a la iglesia, allá le extienden la mano a uno y le piden, se dice la limosna. Yo voy a misa, allá le colocan a uno y uno coloca 5,000, 2,000 pesos, hay un ingreso, hay un aporte. Pero si miramos en las otras iglesias, se escucha decir que el aporte a estas iglesias es del 10% del salario, que para manutención del pastor, para manutención de la iglesia. Entonces, si hay unos ingresos, tiene que haber una contribución al Estado, porque es que de eso es lo que es el Estado, de sus ingresos corrientes. Por eso, con los impuestos que pagamos nosotros, es que el Estado puede sostenerse en todos, en su nivel departamental, municipal y a nivel nacional. Perfecto. Profe, le agradezco muchísimo el espacio, la oportunidad de compartir con nosotros los estudiantes y
de nuevo repito, con la comunidad académica este tema tan interesante y que todavía sé que faltará mucho por decir, pero el tiempo lastimosamente se nos ha terminado, se nos cumple la hora. Y de nuevo mil gracias, profe, y lo que nos quiera compartir a nosotros en este cierre. Muy agradecido con Globo Enfoques por esta invitación tan especial que me hicieron. Gracias a las personas que han estado conectadas durante una hora. Espero haber sido objetivo con la información que fue transmitida ante ustedes y esperaría una nueva invitación para otro tema de interés y que maneje y que sea responsable a la hora de transmitirlo de ustedes. Muchas gracias y hasta la próxima. Profe, mil gracias. Él es el abogado Óscar Santamaría. Lo pueden seguir en sus redes como @Óscar_David_Santamaría_ y le agradecemos mucho por estar con nosotros en esta transmisión de este tema tan importante que ha sonado a lo largo de este año. Recuerden